Buenas tardes a todos. Sí, Eric, ya acabo de agregarte a la lista de asistencia, igual que Ángela. ¿Cómo se está escuchando en este momento? César, ya también. Ya los únicos que faltaron fue Elías Brochero y Karina. Perdón, sí, Elías Brochero, es el que falta. Bueno, miren, ¿cómo se está escuchando bien? Profe, ¿Qué más, María? ¿Se escucha bien? ¿cómo está? Sí, excelente. Bueno, Como pocas veces. bueno, de todas formas, voy a desconectar la cámara para empezar a compartir las diapositivas. Ya les explico qué vamos a hacer el día de hoy. Perfecto. Si está escuchando mal, enseguida me avisan para poder suspender mientras se mejora la calidad del audio. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a terminar el nexo de causalidad. Una vez que terminemos el nexo de causalidad, les explicaré eh, el último tema de la responsabilidad civil extracontractual, perdón, que tiene que ver con las fuentes de la responsabilidad civil extracontractual, con el propósito de que ustedes ingresen a el aula virtual. Ya hay un segundo caso cargado, un segundo caso de responsabilidad civil extracontractual, eh, que en su estructura es muy parecido al que ya analizamos en la clase anterior. Y para ustedes responder ese caso, es decir, escoger la opción que a su juicio es correcta, deben estudiar previamente la temática que les acabo de decir, es decir, las fuentes de responsabilidad civil extracontractual o subsistemas de la responsabilidad civil extracontractual. De todas formas, yo les doy una introducción para que no se desvíen del tema que es relevante para poder solucionar dicho caso. ¿Listo? En cuanto al tema del nexo causal, en la clase anterior alcanzamos a definirlo, alcanzamos a diferenciar o esas críticas al nexo causal desde la imputación. Hablamos de las teorías que explican cómo se atribuye jurídicamente el daño frente a un antecedente concreto que termina siendo la causa del daño desde el punto de vista jurídico. Hablamos de la teoría de las equivalencias de las condiciones, la condicio sine qua non, eh, la teoría de la causalidad adecuada, que fue más o menos la que desarrollamos con más detenimiento y concluimos que es la que frecuentemente utiliza las altas cortes, en específico la Corte Suprema de Justicia en casos de responsabilidad civil. Hablamos un poco de la imputación objetiva, hablamos un poco de la posición de garante, aunque son temas que prevalentemente pertenecen al área de penal. Sin embargo, en algún momento de la jurisprudencia se ha tocado
esos temas en la parte civil. Y creo que alcanzamos a enunciar las condiciones que debe reunir el nexo causal, que el nexo causal debe ser próximo, debe ser determinante y debe ser apto en cuanto a la generación del daño, del perjuicio. Entonces hablamos del primer requisito, del primer elemento, que es la proximidad. Significa que uno, al analizar los antecedentes o aquellos eventos o los acontecimientos que precedieron al daño, no hay que tomar aquellos que son remotos, sino los más actuales, los más próximos. Pero los más próximos no significa el último evento antes de que ocurriera el daño, no. Tampoco te puedes ir en contemplar solamente el último acontecimiento que precedió el daño, pero tampoco puedes irte a analizar los actos o todas las conductas o todas las acciones o todas las situaciones que se presentaron con anterioridad al daño. Tienes que escoger las más próximas. ¿Listo? Es decir, vas a desechar aquellos que serían indiferentes para la producción de el resultado lesivo. Eso es lo que tiene que ver con la proximidad o actualidad del nexo causal. En cuanto a lo determinante, significa es que debe haber un vínculo directo y necesario entre el daño y el hecho culposo o doloso, o la conducta riesgosa o dolosa o culposa. ¿Qué significa eso? Que sin esa conducta a título de culpa, sin esa conducta a título de riesgo, a título de dolo, el daño no se hubiese concretado, ¿ya? Entonces, por eso es que se habla de que tiene que ser determinante, es decir, debe haber un vínculo directo, necesario, inmediato entre el daño y la conducta. En caso tal de que el nexo causal no sería determinante, en caso tal de que si no se realizaba esa conducta, el daño no se hubiese producido. O más bien, el que no sea determinante el nexo causal, lo que hace que no sea determinante el nexo de causalidad, es que el daño no tendría ese vínculo directo con la conducta que se le está atribuyendo el mismo daño. Es decir, en otras palabras, la conducta culposa no derivó o no generó en el perjuicio que está sufriendo la víctima. Contrario, en sentido contrario. Si el daño... bueno, listo. Vamos a devolvernos. La proximidad. Tienes que ser consciente de que a todo daño le precede muchos acontecimientos, le preceden muchos sucesos. Yo no sé si ustedes se han alcanzado a ver, el curioso caso de Benjamin Button, en donde una de las protagonistas, la chica, sufrió un accidente de tránsito. La chica es bailarina de ballet y es víctima de un accidente de tránsito. Creo que se la lleva un taxi por delante. En la película muestran lo que aconteció antes de que el vehículo la arrollara, ¿verdad? La arrollara. Y te dice todo lo que hizo durante ese día que lo llevó o la llevó precisamente a estar en ese lugar, en ese momento, cuando el taxi pasa por donde ella estaba pasando y la embiste. A donde quiero decir es que
cuando analices o se analiza un caso de responsabilidad civil y vas a empezar a analizar cada uno de los hechos, no puedes escoger o empezar a analizar hecho por hecho que precedió a ese daño, porque te irías hasta el momento en que no solamente lo que hizo durante ese día, sino lo que hizo durante hace una semana, sino lo que empezó o lo que llevó a ese hecho por lo que hizo o los sucesos que se presentaron un año antes o 2 años antes o 30 años antes. Porque al final, todas las decisiones que uno toma, Oscar, en la vida, te terminan llevando a donde estás en algún momento, ¿verdad? Todas mis decisiones en la vida y todas las acciones que yo he hecho me han llevado a estar sentado hoy con ustedes dictando esta clase. Pero si empezamos a hablar de que hoy sufro un daño y yo empiezo a analizar todos los acontecimientos que han precedido a ese daño, entonces tendríamos que dirigirnos a la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque entonces tendríamos que analizar todos los acontecimientos que precedieron al daño en medida hasta el punto de que terminamos hablando de que una de las causas, uno de los acontecimientos que habría que analizar es el día que yo nací. Entonces no puedes, dentro del nexo de causalidad, irte al extremo de analizar cada hecho que es considerado irrelevante. Cuando uno analiza un caso de responsabilidad, te vas a encontrar hechos que, si bien preceden al daño, son irrelevantes, son indiferentes para terminar generando ese daño, ¿verdad? Para terminar generando ese daño. Entonces, al momento de analizar o examinar un posible caso de responsabilidad civil, tú, de todos los acontecimientos, tienes que escoger aquellos que resulten más relevantes desde el punto de vista de la teoría de la causalidad adecuada, es decir, cuáles son esos hechos que desde el punto de vista científico, técnico de las probabilidades o reglas de la experiencia podrían resultar más relevantes a la hora de concretar ese daño. Entonces te vas a dar cuenta que muchos de ellos serán los más próximos a los que precedieron al daño. ¿Cuántos hechos? Uno no puede decir si tienes que escoger un hecho antes de que ocurriese el daño, si tienes que escoger 2 hechos antes de que precedieron al daño, si tienes que escoger 10 hechos para analizar los que precedieron al daño, porque en cada caso variará. Entonces no es lo mismo decir en un caso que ese hecho es irrelevante cuando en otras circunstancias sí podría ser relevante. ¿Sí me ha hecho entender? Entonces es eso. En ningún momento hay una regla estricta que te diga tienes que escoger los 3 acontecimientos o los 3 últimos acontecimientos que precedieron al daño o los 5 acontecimientos que precedieron al daño. No, tienes que escoger los más próximos, aquellos que según la forma corriente de pensar de una sociedad y según las reglas de la probabilidad podamos decir estos acontecimientos pueden resultar no ser indiferentes ante la concreción de ese resultado. Y ahí escogerás lo que entenderemos como proximidad a el nexo causal. ¿Listo? Y en cuanto a lo determinante, tiene que ver que debe haber un vínculo directo entre el daño y la conducta que origina ese daño. Entonces no sería determinante, vuelvo y repito, en caso tal de que el daño se hubiese causado aún sin analizar esa conducta culposa. Entonces ya terminaríamos concluyendo de que si el daño se produce aún realizando esa conducta culposa, puede que no exista una característica de que el vínculo jurídico tiene que ser determinante. En palabras de Valencia Sea, dice lo siguiente: lo determinante significa que sea necesario, es decir, que sin el hecho culposo el daño no se hubiera concretado. ¿Listo? Que sin el hecho culposo o no culposo
el daño no se hubiese concretado. Entonces, que tiene que haber, lo que le están diciendo es que tiene que haber una relación inmediata, necesaria, entre el daño y la conducta. Es decir, que el daño se produce es a causa de la conducta culposa. ¿Estaríamos bien? Listo, perfecto. ¿Quedó claro lo de lo determinante? Vuelvo y repito, lo determinante significa que tiene que haber un vínculo inmediato, necesario, directo entre el daño y el hecho culposo. Es decir, que el hecho culposo es el que haya originado ese daño. ¿Listo? Sí, sí, el hecho culposo no está y aún así se produce el daño, es probable que no exista esa relación necesaria y directa con el hecho culposo. Y el último requisito, que es la aptitud o adecuación del nexo causal, se explica a través de un ejemplo. Bueno, lo que te quiere decir es que muchas veces desde el punto de vista filosófico, desde un punto de vista del pensamiento común de las personas, un daño se le puede atribuir a una persona, pero no desde un punto de vista jurídico porque no reúne las condiciones suficientes para producirlo. ¿Me explico? Un ejemplo que puede resultar muy ilustrativo que utilizo en las clases es, supongamos que dos niños, un niño va persiguiendo a otro niño, son amigos, están jugando, y el juego consiste en que el que va persiguiendo al otro tiene una almendra para tirársela, o una piedra. Mientras van corriendo por el barrio y metiéndose por todos lados, la persona a quien persiguen, al niño a quien persigue, pasa justamente en el momento en que un puente se derrumba, cae, se desploma el puente y le cae encima al niño y le causa la muerte. ¿Listo? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del común pensar de la comunidad, ¿quién tendría la culpa de la muerte de ese niño? Ojo, no jurídica, sino del común pensar de las personas. Pregunto, ¿quién creen ustedes? Desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista eh, del sentir y del pensamiento generalizado de la sociedad. ¿Quién más dice el puente? César dice el otro niño. Bueno, empecemos por lo del niño, porque ahí, a partir de ahí es lo que explica la aptitud de adecuación del nexo causal. Lógicamente que cuando ese niño, o probablemente cuando ese niño, llegue a la casa y la familia se entere de que por andar persiguiendo al otro, el otro pasó por debajo del puente y precisamente el puente se cayó. Y le dirán, es que si tú no hubieses estado correteando a ese niño, el niño nunca se hubiese muerto. Y por lo tanto entonces le achacan la pobre responsabilidad al niño desde el punto de vista social, desde un punto de vista del común pensar de la comunidad. Pero la pregunta es, ¿será que la conducta de ese niño tiene el suficiente poder y el suficiente dominio para saber
y controlar de que cuando ese niño estuviese pasando en ese momento por el puente se iba a caer encima de él o se iba a desplomar encima de él. Es imposible, exactamente. Es imposible determinarlo. Es una conducta que no reúne las condiciones para producir ese resultado. Y por lo tanto, si bien desde lo filosófico tú le pudieses atribuir la responsabilidad al niño, jurídicamente no podrías atribuírsela. Porque es que la verdadera causalidad jurídica no está en que si el niño lo iba o no lo iba persiguiendo. La verdadera causalidad jurídica está en el antecedente consistente en el incumplimiento de unas funciones a cargo de el que debía realizar las reparaciones a un puente y que por el estado de deterioro colapsó. Entonces, a esos jurídicamente sí se le puede atribuir la responsabilidad, porque si reúne el requisito de aptitud el hecho de que tú tengas que conservar un puente, realizar las reparaciones y no se las hagas. Y en caso tal de que no se las hagas, es normal que el deterioro conlleve al desplome de la estructura. Entonces, jurídicamente se lo puedes atribuir al que tenía la vigilancia y el deber de conservación del puente, mas no se lo podrías atribuir al niño como tal. Claro, es que ahí es donde vamos. ¿Quién tiene las funciones de conservar el puente? Entonces, si es un puente público, producto de una obra pública, en donde el Estado tenía que hacer unas vigilancias y unas intervenciones en la conservación del mismo, sí se le podría atribuir el daño, porque ahí sí reúne las condiciones tanto determinante. ¿Por qué determinante? Hombre, porque es que si ese puente no estuviese en malas condiciones, el daño nunca se hubiese concretado. ¿Por qué reúne las condiciones de proximidad? Porque es que según las reglas de la experiencia y de la probabilidad y de el no hacer las reparaciones a una cosa conlleva al deterioro de la misma y a que la estructura se deshaga o se destruya. Y reúne las condiciones de aptitud es precisamente por eso, porque jurídicamente hablando, las labores de intervención en cuanto a conservación de un bien tiene como finalidad prevenir que ocurran daños causados por esas cosas. Bueno, en cuanto a, por eso yo dije, si el puente es producto de una obra pública costeada por el Estado, en donde él tiene el deber de realizar las labores de intervención frente a la misma, el seguimiento y el control de esa obra con posterioridad de entrega, lógicamente que sí responderá al Estado. Lógicamente que ustedes van a ver en contratación estatal que hay unos contratistas, hay unas personas que elaboran el diseño, hay unas personas que se encargan de materializar ese diseño y en algún momento también le pudiesen atribuir responsabilidad frente a eso. Sí, bueno, yo no se los dije, pero hipotéticamente eh, el puente estaba en vía pública. Entonces, sí, y el puente era una obra propia del Estado, entonces sí pudiésemos atribuírsela al Estado, pero como dice César, bueno, si el puente estaba en una zona privada, listo, ahí ya las cosas cambian porque es el dueño del predio el que tiene que velar por la conservación del mismo y de las obras o de las mejoras que le haga a ese predio. Y ahí incluso si fuese un predio privado, fíjate que cómo cambiarían ya las cosas, porque ¿qué hacía un niño entonces en un predio ajeno eh, eh, estando ahí de manera arbitraria sin autorización del dueño? Entonces miren cómo ya la responsabilidad va cambiando inmediatamente. Entonces puede decir el dueño, listo, estaba en un estado de deterioro, pero es que el niño no tenía por qué estar ahí porque esto es
propiedad privada y en ningún momento él solicitó o nadie solicitó autorización para que él estuviera ahí. Entonces fíjense cómo enseguida empieza a cambiar la responsabilidad civil en esas circunstancias. Y finalmente, Profe, ¿sí? y por ejemplo, bueno, en el ejemplo que supuestamente eso sea pues privado y todo, pero que sea como, o sea, que sea como que un lote, supongamos que están en una vereda, y que sea como un lote que no tiene construcción ni nada, solamente tenía el puente, y pues el dueño todavía no había querido construir ni nada, ni estaba cercado ni nada, pero pues el lote era de él. Ahí el niño estaba pasando ahí, o sea, pues él puede decir que a él nadie le pidió permiso, pero si eso está abierto. Sí, ahí se analizará las variables y las Pues circunstancias. es que sí sigue siendo propiedad privada, pero igual, o sea, es que es muy difícil usted determinar si usted no tiene delimitado las cosas, pues es muy difícil para mí saber que si paso por X lugar es suyo. ¿Cómo así? Esa última parte sí no la alcancé a comprender. O sea, que César puso que sigue siendo propiedad privada. Yo digo que, o sea, que sí sigue siendo propiedad privada, pero si usted no tiene delimitada cuál es su propiedad, pues va a ser muy difícil para mí saber hasta qué punto puedo cruzar o no. ¿Sí me hice entender? Sí, te hace entender. Sí te hace entender, y es que, bueno, yo puedo estar pasando por una zona que considero que es una vía pública o es de uso público, y por el hecho de que está, ponte tú, es una zona muy abierta, ¿ya? Y está muy cerca a una, supongamos, a espacio público. Entonces, yo puedo ir caminando estando con la firme convicción de que es una vía pública cuando en verdad es propiedad privada, pero no hay ningún cerramiento que te dé a entender a ti no pases porque está prohibido, y cuando uno ve un cerramiento es porque generalmente o hay algún peligro, simplemente es una propiedad privada también, es una concepción que tú puedes tener en la vida en sociedad. Entonces ahí en ese caso, la defensa de la víctima sería, bueno, yo estuve pasando por ahí porque a todas luces pareciese que es una zona pública. Entonces yo no puedo ir verificando con la oficina de instrumentos públicos al saber o saber a ciencia cierta, o para saber a ciencia cierta con el certificado de libertad y tradición de todos los predios para ver si es un predio público o un predio privado. Eso no se lo exigen a, a cada miembro de la comunidad en el momento de transitar por, 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 por un espacio determinado. Entonces yo creería que sí sería una buena defensa en favor de la víctima el hecho que diga, bueno, ven acá, que yo no sabía que eso era privado, porque es que no hay ninguna característica, ningún elemento que te indique a ti de que eso era de uso privado. Es más, está cerca de una zona de acceso público y que por lo tanto estaba ahí caminando, ¿no? Diferente sería de que está el predio, está bien delimitado, algunas veces los propietarios ya han tomado medidas y dicen predio privado o con amparo policivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a partir de ahí sí jugaría en contra de la víctima el hecho de que teniendo todos esos avisos, teniendo toda esa información, teniendo el cerramiento, se encontraba en una zona que a todas luces se entender que es privada y no pública. Entonces dependerá de cada caso. Profe, en el caso que usted puso anteriormente, que la finca, por ejemplo, yo tengo una finca está debidamente cercada y tengo el puente y de pronto los niños se metieron y se cayó el puente encima de ellos y murió uno o dos. En ese caso, ¿en qué momento dijo usted que se caía la responsabilidad?
Hombre, es que, bueno, vamos a ver, murió uno, no dos, no estamos tan trágicos tampoco. Murió uno. Entonces, tú tienes que analizar cada situación concreta del caso. El caso es que estás en una zona privada. ¿Sí o no? Sí, claro. Listo, estás en una zona privada. A una zona privada puede entrar cualquier persona. Se supondría que no. Depende. Ejemplo, hay zonas que son privadas pero que tienen acceso para el público. Que tienen acceso para el público. Pero si es una zona privada en donde no hay acceso al público, como puede ser, porque ponte tú, de pronto era una finca destinada a la recreación, o hay un restaurante ahí, entonces ya la cosa va cambiando. Sí, es privado, el restaurante es privado, esa zona es privada, pero estamos hablando de que tiene acceso al público también, o permite el acceso al público. Pero si estamos hablando de una finca netamente de, de, de carácter privada, en donde no hay acceso al público, porque no se ofrece ningún servicio para que acceda al público, lo primero que debemos pensar es, miércoles, entonces, ¿qué hacían esos niños ahí? Y ya la responsabilidad se iría inclinando a quién tiene la custodia y la vigilancia de esos niños para que estuviesen ahí, porque lógicamente no los estaban vigilando, no los estaban custodiando. Pero si tú tienes una zona que representa un peligro para ti, para tus familiares, e incluso para terceros que puedan incluso entrar con tu autorización y que pueda resultar perjudicado, lógicamente que tienes el deber de evitar es que se concrete ese riesgo. Y si tienes un puente en estado de deterioro, tienes que realizar las reparaciones necesarias para evitar daños. ¿Evitar daños a quién? A ti mismo, a tus familiares, a las personas a las que autorices para entrar. Entonces no creería que fuese tan fácil desligar la responsabilidad del dueño del predio, porque me imagino que el demandante dirá, bueno, listo, acepto que el niño estaba donde no debía estar, pero también tú tenías un deber como propietario en conservar o tener en buena conservación ese predio. Entonces, si tenías esas funciones y esos deberes, es probable que tengas un argumento para atribuirle parte de ese daño al dueño del predio. Pero cada caso es un caso. Entonces, yo no podría decirte esta es la regla general y absoluta frente a esos temas. Habría que ver cada caso en particular. Sí me hice entender. Listo. A ver, nosotros hemos visto, ejemplo, si a uno lo demandan y le alegan que actuaste de manera culposa o dolosa, la manera de tú eximirte de responsabilidad es demostrar que actuaste de manera diligente, que actuaste con prudencia, que actuaste con pericia, que cumpliste con todos tus deberes, que te adecuaste al parámetro, al modelo del buen padre de familia, o del buen profesional, o del buen administrador, y con eso tú desvirtúas el elemento culpa. Si a ti te están atribuyendo un daño, tú puedes desvirtuar el daño diciendo ese daño no es cierto, ese daño es inexistente, ese daño es hipotético, o ese daño no es personal, ese daño es ajeno, la afectación a los intereses son intereses ajenos, no al que está reclamando, y con eso puedes ir desvirtuando el elemento daño. ¿Cómo se desvirtúa y cómo se tumba el elemento del nexo causal? Es en lo que veo en las diapositivas. Es lo que se denomina como factor extraño o causa extraña. La voy a acercar un poco más. La causa extraña, fíjense cómo se define. Se define de la siguiente manera.
¿Qué se entiende por factor extraño o causa extraña? La causalidad se rompe acreditando un hecho diferente a la conducta del agente que lo sustituye integralmente en la secuencia causal, lo reemplaza, lo desplaza, convirtiéndolo en la causa del perjuicio. Eso es lo que entendemos nosotros como factor o causa extraña. Eso es lo que se entiende por factor o causa extraña. Vuelvo y repito, es un hecho diferente a la conducta del agente que lo sustituye integralmente en la secuencia causal, lo reemplaza, lo desplaza, convirtiéndolo en la causa del perjuicio. Entonces, ¿a dónde voy? Esto se explica de la siguiente manera. Vamos a ver si anotándolo aquí al lado podría ser mucho más sencillo explicar la causa extraña y esperemos que no se afecte la conectividad acá. Voy a empezar aquí. Por un lado tenemos agente, ¿cierto? Agente, supuesto autor del daño, realiza una conducta. Esta agente realiza una conducta. Bueno, me va a tocar acá. Esa conducta va encaminada a originar un daño, ¿cierto? La conducta de la gente, vamos a cambiarlo acá para que quede más claro. La conducta de la gente va encaminado a generar un daño. Eso es lo que ya hablamos, que el daño, el nexo causal tiene que ser determinante. ¿Qué significa eso? Que el daño, este daño que está acá, sea consecuencia de esa conducta, ¿cierto? De esa conducta. Eso es lo que estamos hablando ya de la proximidad, de la aptitud y de la determinación del nexo causal. ¿Qué es lo que pasa con la causa extraña? Aquí te dicen que en la causa extraña hay un hecho diferente. Espera un momento. Entonces, fíjense acá. Hecho diferente. Si ven que nosotros empezamos a hablar, mire, la causalidad se rompe acreditando un hecho diferente, que vendría siendo un hecho diferente, a la conducta de la gente. ¿Por qué es diferente? Porque es totalmente ajeno a esta conducta, a la conducta de la gente, que lo sustituye integralmente en la secuencia causal. ¿Cuál es la secuencia causal? Esta que hemos visto acá.
¿Ya? Esta es la secuencia causal. ¿Qué hace el hecho diferente? El hecho diferente reemplaza la conducta de la gente dentro de la secuencia causal, lo que significa es que ese hecho diferente interfiere, ese hecho diferente bueno, ese hecho diferente interfiere en el nexo causal. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando interfiere en el nexo causal el hecho diferente? Lo que hace el hecho diferente cuando interviene en la secuencia causal es que ya la conducta de la gente no termina siendo lo que origina el daño, sino es qué es lo que hace que termine generando el daño desde un punto de vista jurídico, pregunto. Lo que termina generando ese daño es precisamente el hecho diferente. ¿Qué me dice entender? ¿Quién más? ¿No le quedó claro? ¿Sí? En pocas palabras, la relación en la causa extraña es hecho diferente que origina el daño, ¿verdad? Se rompe se rompe la secuencia causal. Exactamente. Lo que hace el hecho diferente es que destruye o más bien reemplaza en la cadena causal de los eventos a la conducta del supuesto autor del daño. Y por lo tanto, la causa jurídica que termina originando el daño no es como tal la conducta de la gente, sino ese hecho diferente. Laura, María Alejandra, díganme por favor qué parte no ha quedado clara para yo empezar por ahí. Y si me dicen no nos quedó claro nada, yo empiezo desde el principio, no se preocupen. Ok, vamos a empezar por el principio. Pero, Cuéntame. no, o sea, que prácticamente el hecho diferente es la ruptura del nexo causal. El hecho diferente es el que origina la ruptura del nexo causal. ¿De qué nexo causal? Okay. De la conducta de la gente con el daño. ¿Ya? Entonces, ya no estaríamos hablando de que el daño fue producto de la conducta de la gente, sino que fue producto de ese hecho diferente, que vendría siendo el factor o la causa extraña. Vuelvo a repetirlo desde un principio. Voy a tratar de graficarlo, así como lo estaba haciendo
Dice, factor o causa extraña. La causalidad se rompe acreditando un hecho diferente. Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia con la causa con la causalidad? Con la causalidad es que hay una conducta del supuesto autor, ¿cierto? Esa conducta, ¿hacia dónde va? Como ya dijimos, eso va dirigido a que se origine un efecto, y ese efecto es lo que conocemos como el daño. Hasta ahí estamos hablando del nexo de causalidad, tal como lo hemos venido explicando hasta este momento. Y tenemos que decir que ese daño es consecuencia inmediata de la conducta del supuesto autor del daño. ¿Hasta ahí está todo claro? Pregunto. Entonces, sigamos con la definición. La causalidad se rompe, entonces lo que te están diciendo es, esto que acabo de explicar, que es el nexo de causalidad, se rompe, se destruye, es decir, lo que vamos a destruir es esta línea que está acá que indica el vínculo, el nexo entre el daño y la conducta del supuesto autor. Entonces, voy a borrar acá un momento. Entonces, ¿qué pasa con el rompimiento del nexo causal? Pasa lo siguiente, para que quede más claro. Esa línea que antes estaba dirigida indefectiblemente hacia el daño y que partía de la conducta, termina de esta manera. Va. Se rompe el nexo causal y hay un daño. Pero entonces fíjense que ahí literalmente en la gráfica estamos diciendo hay una ruptura del nexo causal. ¿Qué significa cuando esa línea ya está cortada? Significa que esta conducta del supuesto autor no originó el daño. Entonces estamos hablando de que no lo origina. Hasta ahí quedó la conducta, pero la conducta no lo podemos explicar, no podemos explicar que esa conducta haya originado ese daño. Pero sí hubo un daño. ¿Pero qué causa ese daño? Entonces se dice, la causalidad se rompe acreditando un hecho diferente a la conducta del agente que lo sustituye integralmente en la secuencia causal. Entonces tenemos que decir que en el caso destacamos que existe un hecho diferente. ¿Un hecho diferente frente a qué? Frente a la conducta del autor. Es un hecho diferente en relación con la conducta del supuesto autor del daño. Y lo que hace ese hecho diferente es que sustituye a la conducta del supuesto autor del daño en la secuencia causal. Es decir, que lo que termina originando el daño es el hecho diferente, más no la conducta del supuesto autor. Por lo tanto, podemos decir que este supuesto autor no va a tener que indemnizar perjuicio alguno, porque él no lo causó un hecho ajeno a su conducta, que vendría siendo el hecho diferente. ¿Sí quedó más claro? Pues, ¿Sí? todo es una pregunta. Sí. ¿Y quién responde por el daño cuando ocurre diferente en esos casos? Entonces, ¿cuál vendría siendo? El autor. La pregunta es, ¿quién vendría siendo o cuáles serían esos hechos diferentes?
cuáles vendrían siendo esos hechos diferentes. ¿Ya? Porque, ojo, ya está más que claro, el autor o el supuesto autor ya no va a responder. Porque puede que esa conducta del autor haya sido encaminada hacia un objetivo, pero no puede ser ese objetivo jurídicamente el generador del daño. ¿Listo? Entonces, frente a esto, el supuesto autor no responde. La pregunta es, ¿qué entendemos nosotros por hecho diferente? Y la respuesta es positiva. Ese hecho diferente lo conocemos como el caso fortuito, lo conocemos como el hecho exclusivo de la víctima, o lo conocemos como el hecho exclusivo de un tercero. ¿Listo? Ese es el hecho diferente. El hecho diferente puede ser el caso fortuito, la fortuna exclusivo de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero. Adelante. No, y ahora sí lo aclaro porque yo le iba a decir, o sea, era como el caso que usted colocó, el primer caso del vehículo que venía conduciendo con todas las normas de tránsito. Y pues en eso atropella en el puente peatón atropella a un niño. Y ahí se origina que el principal culpable era el autor, y vamos a ver que en la investigación se da la tercera persona, o sea, lo comprendo así. Así es. En el caso, lo que opera es el hecho exclusivo de un tercero. En el caso anterior, lo que aplicaba era el que por un factor o causa extraña se rompe el nexo de causalidad porque existe o se acredita el hecho exclusivo de un tercero. ¿Quién vendría a responder por los daños? No vendría siendo el supuesto autor, sino que vendría siendo el tercero que lo originó. Adelante, Laura. Me dice que tienes una inquietud. Cuéntame. O sea, pero yo, como un ejemplo, si me hago entender. Sí. O sea, supongamos que yo me voy con mi familia para una finca. ¿Saben? Nosotros alquilamos la finca. La alquilamos, bueno, pues la persona nos alquila la finca y todo, y bueno, nosotros llegamos, y nos dicen que podemos llegar como desde las 3 de la tarde hasta la 1 del otro día. Y nosotros llegamos, bueno, como a las 5 de la tarde, y a las 8, ¡pum!, se va la luz. Ajá. Y no vuelve nunca más, o sea, ya al otro día, y tampoco volvió, sino que llega 1 hora antes de irnos. Ajá. Y entonces nosotros no pudimos hacer el evento que íbamos a hacer, pues no pudimos hacer nada porque no podíamos poner música, no podíamos hacer absolutamente nada. Ajá, la pasaron aburrida. Ajá. Entonces, hay que, pues, cada uno podría decir como que no, pues devuélvame la plata o devuélvame una parte de la plata, porque a la final nosotros como para el fin que la alquilamos, pues no se cumplió. Y pues no fue culpa de ellos que se hubiera ido la luz, pero es algo que tiene que ser predecible, o sea, a cualquier momento se puede ir la luz, entonces pues tampoco es que sea como una causa no previsible. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate cómo cambian las cosas dentro de un caso. Supongamos que en esa situación, la falta de luz fue producto de un atentado terrorista a la zona en donde estaban los transformadores y todos los equipos que suministraban electricidad a la comunidad. Si pasa eso, yo diría acá, ¿qué responsabilidad le cabría al dueño de la finca que se la facilitó? Porque es que estaríamos hablando entonces de un hecho exclusivo
una tercera persona, que fue aquella que cometió el acto terrorista, ¿ya? Que cometió el acto terrorista. O que ahora que está temblando la tierra por acá en Bolívar, haya temblado la tierra hasta tal punto de que la zona esa en donde se suministraba, donde empezaba el suministro de energía a la comunidad, haya sufrido un gran deterioro, que se cae en muchos transformadores, muchos postes, y deja sin luz a la comunidad. Entonces yo digo, mira, ¿quién va a prever un terremoto? Ya no sería el hecho exclusivo de un tercero, sino sería una fuerza mayor, ¿cierto? Sería una fuerza mayor. No entraría a responder. Pero en caso tal de que, por ejemplo, tú estés, hayas alquilado con un mes de anterioridad ese espacio es una zona en donde tú no vives. Ejemplo, supongamos que eso queda en Santander y ya tú lo habías aprovechado, lo habías reservado con mucho tiempo de anterioridad, y 3, 4, 5 días antes le informan a la comunidad de que van a hacer reparaciones a todo el equipo de suministro de energía, y que por eso no va a haber luz precisamente el día en donde tú no vas a estar. Habría que analizar el contrato entonces, a ver qué fue a lo que se comprometió también la parte dentro del contrato, porque si la parte dentro del contrato se obliga a suministrar las condiciones necesarias para la recreación, y dentro de esas condiciones necesarias está el suministro de luz, bueno, entonces estaría dejándose a un lado la condición que afectaría el normal ejecución del contrato. ¿Qué soluciones habría en juicio? Hombre, ¿fue una situación previsible? Fue previsible 3 días antes, ¿verdad? 3 días antes. ¿Se pueden tomar las medidas necesarias? Sí, puede comprar una planta eléctrica y solucionado. O si tiene una planta eléctrica, la activa. O si la tiene dañada, la repara. Entonces ahí sí puede continuar con la ejecución del contrato. Entonces todo dependerá si el hecho es previsible o no para que constituya un caso fortuito fuerza mayor, o si verdaderamente hay una responsabilidad de un tercero. Pero en todo caso, entonces, habría que ver si la persona está en las posibilidades de continuar con las condiciones necesarias para el contrato. ¿Me hizo entender? Seguro que no, porque es que cada caso es un caso. Entonces dependerá de cada situación. Dependerá de cada situación, entonces es complejo. Bueno, ese caso que me estás diciendo es complejo, es sumamente complejo, es sumamente complejo. Si la persona se dedica a la recreación, a alquilar esa zona para recreación, yo creería que pudiese prever la, la suspensión del suministro de energía. Pero fíjate Profe, es que a nosotros nos pasó, o sea, esto es una historia de la vida real. Ajá. Y pues ahí, con lo que estábamos, había una amiga que era abogada y ella llamó al dueño a pedirle la plata. Ajá, ¿y el dueño qué dijo? No, pues al momentico de ver la luz, entonces pues no, a la final no se la sigo pidiendo porque pues ya. Entonces, Pero ella después llamó y le dijo que no, que era completamente previsible, que él tenía que tener dentro de sus cosas como que saber que en algún momento se le puede la luz, entonces que él tenía que garantizar que no tenía que dar la luz, y que si no la garantizaba no tenía que volver la plata. Pero sí volvió. entonces fíjate, lo que yo estaba diciendo, si él se dedica a eso, precisamente a suministrar un espacio para la recreación, y una de las condiciones de que él se tiene que comprometer es el suministro de servicios públicos, bueno, listo, aunque ojo, que eso es muy, muy delicado, porque el suministro del servicio público no depende exclusivamente de él, depende de otro. Pero si estás en una zona, fíjate cómo cambian las circunstancias, si estás en una zona en donde nunca se ha ido la luz en la vida, nunca, pero nunca, nunca. Estamos hablando de el primer mundo que hay en Colombia, y se va la luz justamente ese día. ¿Cómo preverlo? Si nunca se había ido, ¿verdad? Ahora, si es una zona en que se va la luz a cada rato,
que día por medio no pasa la luz que tú tienes bajo la explotación económica, al ser rentista de capital, proporcionar bienes de tu propiedad para que el otro los use y los goce, lógicamente que puede prever esa situación y evitar que una persona se sienta que no se están cumpliendo con las condiciones comprando una planta eléctrica. Entonces sí lo puede prever facilito. Y también está el deber de sagacidad de uno de saber a dónde se va a meter uno. Entonces, cada caso es un caso. Cada caso es un caso. ¿Listo? Es como si el que suministrara el espacio fuese el Hotel Hilton. Créeme que el Hotel Hilton sabe de que si te va a la luz tiene que tener una planta eléctrica enseguida. ¿Ya? A eso se han dedicado. Entonces, es frente a eso, ¿qué deberes les asiste a ellos también desde el punto de vista legal frente al hospedaje y a la hotelería? Habría que ver la normatividad que regula todo el tema de hotelería, todo el tema de seguridad de los huéspedes y todo eso, para saber cuáles son los deberes de ellos. ¿Ves? Entonces, fíjense, los tres factores que constituyen causa extraña son hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Empecemos por el hecho exclusivo de la víctima. Hecho exclusivo de la víctima. ¿Ustedes qué tienen, en dónde se tienen que enfocar? En lo siguiente. En esta palabrita. Exclusivo. ¿Qué significa exclusivo? Significa que el daño es producto únicamente de la conducta de la misma víctima. El hecho exclusivo de la víctima te está diciendo a ti, la conducta de la víctima es la única a la que jurídicamente se le puede atribuir el mismo daño que ella sufre. Entonces, frente al tema del accidente de tránsito, si yo voy en mi vía cumpliendo con todas las normas en mi vehículo automotor y viene una persona peatón en estado de embriaguez teniendo la cebra o el puente peatonal a 2 metros caminando y decide cruzar por la carretera en estado de embriaguez corriendo sin mirar y yo me lo llevo, créeme que pudiésemos estar hablando de este tipo de causa extraña, un hecho exclusivo de la víctima. ¿Sí me ha hecho entender? Entonces, ¿qué ocurre ahí? La víctima no se va a demandar a ella misma para que ella misma se repare los perjuicios que ella misma sufrió. Simplemente lo que ocurre es que la conducta del supuesto autor del daño, a no ser el que originó ese daño, queda eximido de responsabilidad. Y quien debe asumir la carga de su propio daño es la misma víctima que lo originó. ¿Sí me ha hecho entender? Entonces, ahora, ¿qué ocurre si el hecho de la víctima no es exclusivo? Vuelvo a repetir, ojo, ¿qué pasa si el hecho de la víctima no es exclusivo? ¿Qué significa? Que concurren las culpas. ¿Cómo así? Que tanto el supuesto autor del daño, es decir, este que está aquí, tanto el supuesto autor del daño como la víctima contribuyeron ambos en el daño que sufre la víctima. Es decir, entre los dos le podríamos atribuir parte y parte del daño, porque ambos actuaron de tal manera de que el daño es atribuido tanto a la víctima como al supuesto autor del daño. Adelante, María, cuéntame.
María, activa el micrófono y me dices qué parte no quedó clara. No, profe, ya era que no había entendido una parte del hecho exclusivo de la víctima, pero ya leí por acá. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces... Profe, eso es como si, por ejemplo, yo voy en un carro y me como un pare, sigo derecho, pues no hice el pare, y, o sea, me estrellé con otro carro, pero el otro carro iba a exceso de velocidad. Sí, podría ser, así es. Puede haber una concurrencia de culpas ahí, así es, completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Para conducta del supuesto autor. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el hecho no es exclusivo, significa que tanto la víctima ha contribuido a la causación del daño, como el mismo, como el mismo supuesto autor del daño. ¿Qué ocurre ahí entonces? Si la víctima también contribuye al mismo daño que ella sufre, pero no es causado exclusivamente, vuelvo y repito, por su conducta, sino es que el autor del daño también tiene que ver con que se haya producido ese perjuicio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay concurrencia de culpas, la solución que da la normatividad es que hay una reducción de la indemnización a cargo del supuesto autor del daño. ¿Listo? Hay una reducción de la indemnización del supuesto autor del daño. Ejemplo, si este daño ascendía a la cuantía o suma de 50 millones de pesos, y en el proceso se determina que tanto la víctima contribuyó a la causación del daño que ella padece y el supuesto autor también contribuyó a la causación del daño, esos 50 millones de pesos no podrá ser asumido por el autor del daño, porque él va a decir, porque yo voy a tener que asumir los 50 millones de pesos si la misma víctima también ha contribuido en que ella sufra lo que está sufriendo ahora. Entonces lo que dice la normatividad es, bueno, debe haber una reducción de la indemnización en proporción a la injerencia que ha tenido la víctima en la causación de su daño. Entonces, ejemplo, si se determina que la víctima contribuyó en un 50% a la causación de su propio daño, significaría entonces que el supuesto autor del daño le tocaría pagar cuánto a la víctima. Pregunto. Exactamente. 25 millones de pesos. ¿Ya? Porque los otros 25 millones de pesos se los tiene que cobrar la misma víctima ella misma. Porque, eso está claro. ¿Listo? Está más que claro. No hay ningún inconveniente frente a eso. No hay ningún inconveniente frente a eso. Y ustedes lo tienen muy de presente. Muy de presente. A ver. Vamos a pasar al hecho exclusivo de un tercero. Entonces, si yo les digo en qué artículo está precisamente lo de la concurrencia de la culpa entre la víctima y el autor del daño. Creo que está en el artículo 2344. Pero ya les confirmo.
No. No, no es el 2344, es el... Ya, listo. Es el artículo 2357. Artículo 2357 del Código Civil. Dice lo siguiente. La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Claro que sí, Angie, cuéntame. Artículo 2357 del Código Civil. Cuéntame, Angie. Profe, que voy a retroceder un poquito, Sí. un poco. Cuando el momento del daño y tanto la víctima se originan perjuicios recíprocamente, ahí se tiene que pagar, ¿cómo se cubriría ahí la indemnización? O sea, ¿mitad y mitad o cómo sería? ¿Cómo? O sea, cuando se origina un daño recíprocamente entre víctima y agente del daño, o sea, los dos salen perjudicados. Ojo, lo que estamos hablando acá hasta este momento es quien padece el daño exclusivamente vendría siendo la víctima. Es decir, el supuesto autor no sufrió ningún daño. Quien padece el daño es la víctima, ella es la que lo padece. Lo que pasa es que el daño jurídicamente es atribuido tanto al autor en parte como a la misma víctima en parte. Entonces, cuando la víctima demanda al autor y le dice al autor, mi perjuicio asciende a 50 millones de pesos, y dentro del proceso se prueba de que el autor del daño no solamente fue el que dio origen a ese daño, sino que la víctima también contribuyó a que ella misma sufriera su propio daño. Entonces esos 50 millones de pesos a los cuales asciende la indemnización no le tocará asumirlo exclusivamente o totalmente al autor al supuesto autor del daño, porque ahí la indemnización se reduce. ¿Se reduce en proporción a qué? A qué tanto intervino la misma víctima en la causación de ese daño. Si se prueba de que la víctima, el daño asciende a 10 millones de pesos y se dice que la víctima contribuyó en un 30%, entonces al supuesto autor del daño únicamente le corresponderá pagar 7 millones de pesos, porque los otros 3 millones de pesos fue la parte del daño que causó la misma víctima y que tiene que soportar la víctima. ¿Sí me ha hecho entender? Ahora, si entre ellos se causan daños, lógicamente que pueden haber dos acciones. La acción de uno hacia el otro y la acción habrán acciones de responsabilidad recíproca. Es decir, si yo estoy con una persona y los dos terminamos causando los daños, lógicamente que yo voy a demandar por los daños que él me causó, pero él me va a demandar a mí por los daños que yo le causé. Y en últimas, se puede terminar diciendo que ambos contribuimos a la causación del daño recíproco y esperar a ver si hay alguna compensación por ahí.
que lo vamos a ver más adelante, el tema de la compensación. Perfecto. ¿Qué pasa con el hecho del tercero? Miren que nuevamente está la palabra exclusivo. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si la conducta del tercero es la única que jurídicamente originó el daño, tenemos que decir que el supuesto autor se exime de toda responsabilidad. ¿Listo? Si la conducta o la única conducta que originó el daño es la de ese tercero, debemos concluir que el supuesto autor del daño queda eximido de toda responsabilidad y por lo tanto quién debería ser demandado y quién debería asumir la indemnización vendría siendo el tercero. Vendría siendo el tercero. Vendría siendo el tercero el que debe asumir el pago de la indemnización. Algo que deben tener en cuenta. Ese tercero no puede tener ningún vínculo legal o contractual con el supuesto autor del daño que haga responder al supuesto autor del daño. Es decir, ese tercero no podría ser un trabajador del supuesto autor del daño, porque hay un vínculo contractual que implicaría entonces que el empleador asume los daños que causa el trabajador. Entonces el tercero no podría tener ese vínculo contractual con el supuesto autor del daño, porque ante ese vínculo contractual es probable que el contratante termine también asumiendo los perjuicios que cause la otra persona. Ejemplo, si ese tercero vendría siendo el hijo del supuesto autor del daño, el hijo menor de edad del supuesto autor del daño, créeme que el supuesto autor del daño no se eximiría de responsabilidad, porque es que él va a responder también por los daños que cause su hijo. ¿Listo? Sí fui claro frente a ese punto, es decir, el tercero debe ser completamente ajeno al supuesto autor del daño. No pueden tener una relación contractual o legal, porque si existe una relación contractual o legal entre el tercero y el supuesto autor del daño, es probable que el supuesto autor del daño también termine respondiendo. Me emocioné, estamos dando un poco de temas acá, que es de la materia de responsabilidad. Ahora bien, yo les tengo una pregunta. ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir si el hecho del tercero no es exclusivo? Es decir, que tanto el tercero como el supuesto autor del daño, es decir, como el agente, contribuyeron en la causación del daño que padeció la víctima. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Es decir, tanto el agente como el tercero han contribuido en el daño que padece la víctima. No, es diferente. Aquí aplicaría la solidaridad. Artículo 2344 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 2344? 2344. 2344. El artículo 2344 dice: si un delito o culpa
ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Así es, Laura, solidaridad en el pago de perjuicios. ¿Qué significa eso? Que si el daño asciende, supongamos, perjuicio, vamos a poner acá, perjuicios, ascienden a la suma de 100 millones de pesos, la solidaridad implica que la víctima puede demandar a la gente, a la gente, por los 100 millones de pesos. Pero también puede, a pesar de que ese daño fue causado tanto por el agente como por el tercero, entonces en esos casos la víctima puede demandar solamente a uno de ellos por la totalidad del perjuicio, es decir, podría demandar a la gente por los 100 millones de pesos. O puede decidir, o puede optar no demandar a la gente, y demandar al tercero por la totalidad, los 100 millones de pesos. En palabras más, palabras menos, tanto el tercero como el agente o supuesto autor del daño tendrán, o que ya no sería supuesto autor, lógicamente, sino el autor del daño, tanto el autor del daño como el tercero, ambos estarán en la obligación de pagar la totalidad de la indemnización. ¿Qué significa eso? Que si la víctima decide no demandar al tercero y únicamente decide demandar al otro, le podrá exigir los 100 millones de pesos. O contrariamente, si la víctima decide involucrar únicamente al tercero y sacar al otro de la demanda, le podrá exigir incluso a ese tercero los 100 millones de pesos. Así es, puede demandar a cualquiera de los dos y cualquiera de los dos está en el deber de asumir el pago total de la indemnización. Listo, María Andrea. Laura, quedó claro. También lo puede hacer. Es perfecto. En este caso, la víctima si quiere involucrar a los dos, tanto el agente del daño como el tercero, puede exigir 50 y 50, o sea, para la totalidad de la indemnización, ¿verdad? O sea, si lo quiere involucrar a los dos. Sí, pero no puede cobrar más allá de los 100 millones de pesos. Demandará a los dos por los 100 millones de pesos. ¿Ven? Pero no puede cobrarle que uno asuma 100 millones de pesos y el otro asuma otros 100 millones de pesos. Porque la indemnización no puede ir más allá de la magnitud del daño causado. Se puede demandar a los dos, pero la pretensión va a ser que me van a pagar 100 millones de pesos. Dentro del proceso se podrá determinar que si bien cualquiera de los dos está en la obligación de pagar, ¿ya? O en la sentencia puede salir o puede determinarse que ambos, por actuar de manera solidaria, estarán obligados a pagar la totalidad de la obligación. Y tú, cuando vas a exigir el pago por la vía ejecutiva de esa indemnización, puedes demandar a uno o al otro. Es decir, en el proceso de responsabilidad civil vinculas a los dos, porque el proceso de responsabilidad civil es el que va a declarar a ambos solidariamente responsables. Lo que pasa es que cuando los declaren solidariamente responsables a ambos, dentro del proceso de responsabilidad civil inicia un proceso ejecutivo, que es el del cobro de la indemnización.
Y por lo tanto, entonces, tú ahí, al ser ellos declarados solidariamente responsables, podrás demandar a uno, ¿ya? O podrás demandar al otro, o podrás demandar a los dos, pero siempre por los 100 millones de pesos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver, eso se llama responsabilidad solidaria, que se diferencia de la obligación conjunta. Lo que ocurre es que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando el Estado y un particular han contribuido en la causación del daño, el juez dentro del proceso puede determinar en qué porcentaje contribuyó cada uno en la causación del daño. Entonces queda mucho más fácil porque ya se sabe qué porcentaje de la indemnización terminaría o podría terminar asumiendo el uno del otro. Se llama responsabilidad solidaria. Nosotros lo vamos a ver en el tema de obligaciones solidarias y obligaciones conjuntas. Y por último está el caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor en civil se miran como equivalentes, como si fuesen lo mismo, pero sinceramente no son lo mismo. El caso fortuito o fuerza mayor se define como el hecho imprevisible, imposible de resistir. Lo voy a anotar acá. El hecho imprevisible, imposible de resistir. ¿Qué significa imprevisible? ¿Qué significa imprevisible? Imprevisible significa que bueno, no lo voy a copiar. El hecho imprevisible, imposible de resistir. ¿Qué significa imprevisible? Es un hecho que tú no puedes anticipar. No puedes anticipar que va a ocurrir. Y lo irresistible significa que los efectos de ese hecho nadie los puede evitar. Nadie los puede evitar. Nadie puede superar esos efectos. Y por lo tanto todos se ven afectados por el efecto o los efectos de ese hecho. Entonces, frente a qué hablamos de fuerza mayor, o caso bueno, en estricto sentido de fuerza mayor, puede ser un hecho de la naturaleza, un terremoto, un maremoto, la explosión de un volcán podría ser, aunque hay veces que se puede determinar, pero es sumamente difícil a preverlo con suficiente tiempo de anticipación. Esos hechos imprevisibles, imposibles de resistir, en donde no mediado culpa del autor del daño, lo exime de responsabilidad. Exactamente, algo que no se puede evitar. Es el hecho imprevisible, es decir, que tú no lo podías anticipar. Imposible de resistir es que no lo podías evitar en cuanto a los efectos. Y por lo tanto, cuando el daño es producto de un caso fortuito o fuerza mayor, termina eximiendo de responsabilidad al autor del daño. Claro está, siempre y cuando no haya mediado culpa por parte del supuesto autor del daño. ¿Qué es lo que ustedes van a ver con posterioridad? Que la fuerza mayor y el caso fortuito en sí no son sinónimos del todo. En administrativo se distinguen. ¿Y cómo se distingue? Ustedes saben que estamos hablando de una conducta
humana que deriva un daño. Cuando se habla de fuerza mayor, se habla de un hecho externo a la conducta o a la actividad desplegada por el supuesto autor del daño. Es decir, ahí sí estamos hablando generalmente de hechos de la naturaleza, como puede ser el maremoto o el terremoto. Ahí estamos hablando de una fuerza mayor. ¿Por qué una fuerza mayor? Porque se trata de un hecho externo y completamente ajeno a la actividad que despliega el supuesto autor del daño. Pero cuando estamos hablando de casos fortuitos, se tratan de hechos imprevisibles o irresistibles, pero que tienen origen en la misma actividad que despliega el supuesto autor del daño. Entonces, un ejemplo de caso fortuito. Yo voy manejando mi carro y de un momento a otro es un carro que le acabo de hacer todo el mantenimiento técnico, y voy por la carretera y de un momento a otro falla el vehículo en cuanto a que se explotan las llantas y le causa un daño a una persona. Fíjense que el hecho no se deriva de una circunstancia externa, sino que se deriva de la misma actividad que desplegó el individuo, que era la conducción del vehículo automotor, ¿no? En ese sentido estaríamos hablando propiamente de casos fortuitos, más no de fuerza mayor. Un ejemplo de caso fortuito: va el avión volando y de un momento a otro, a pesar de que se tomaron todas las medidas correctivas, a pesar de que se han hecho el mantenimiento preventivo y correctivo a ese avión, a pesar de tener al mejor piloto del mundo, falla algo que tenga que ver con el control de los motores y se va para el piso. Y se puede decir, hombre, eso nadie lo podía prever que pudiese haber pasado. Entonces, al ser un hecho que se deriva de la misma actividad que se está adelantando y que reúne las características de ser imprevisible e imposible de resistir, ya hablaríamos propiamente del caso fortuito, más no de fuerza mayor. Pero si se tratan de hechos externos a la actividad o a la conducta que está desenvolviendo la persona, estaríamos hablando de fuerza mayor, más no de caso fortuito. ¿Eso por qué es interesante? Porque en el tema que van a ver, el de actividades peligrosas, la fuerza mayor exime de responsabilidad, pero el caso fortuito no exime de responsabilidad en tratándose de actividades peligrosas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunto, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna duda? José, ¿Sí? por lo menos yo le traigo a este caso. Ujú. ¿Me está escuchando? Sí. Entonces, Ahí ya me lo estoy escuchando. por lo menos una empresa de plátano, de cierto, bueno, me está escuchando ya, se escucha mejor. Sí, sí, sí. Bueno, entonces le encomienda una mercancía a un mercado, a un camión. Ajá. En el trayecto del camión pasa ¿Pasa qué? ¿Por dónde? montaña y ocurre un derrumbe. Ok, ok. La montaña
está pasando de la empresa. En ese caso, se exime toda responsabilidad de la empresa, ¿verdad? O sea, por el hecho mayor. Por la fuerza mayor podría eximir de responsabilidad, siempre y cuando eso sea imprevisible o imposible de resistir. Ya estamos hablando de una fuerza mayor, y si se prueba que es un hecho imprevisible, imposible de resistir, en donde la causación de ese daño no haya mediado culpa del conductor o de la empresa de camión, no habría nada que reprocharle. No habría nada que reprocharle en ese sentido, ¿no? En donde van a estudiar, sí, va a ser el tema del caso fortuito y de actividades peligrosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es, ¿sí quedó claro lo del caso fortuito y fuerza mayor? Listo. Eh, bueno, jóvenes, ¿qué es lo que van entran al aula virtual, descarguen Profe, el caso? profe, ¿Sí? una pregunta. ¿A usted le llegó el ABP? Sí, llevo. Sí, llevo, pero no he tenido tiempo de leerlo todavía. Ok, no quería saber si le llegaba. Sí, perfecto. Bueno, pues, por favor entren al aula virtual y descargan el segundo caso. Ahí ya está abierto el foro para que ustedes escojan la opción correcta y den la respectiva argumentación. Entonces nos vemos, creo que hasta el próximo viernes está abierto. ¿Sí? Profe, es en pareja otra vez. Y con respecto a su parcial, Gracias. No, todavía no sé. Entonces, todavía no sé cómo, profe. no, todavía no sé cuál es la metodología, pero no se preocupen por eso. Ah, ok. Listo, ok. Bueno, nos vemos, que tengan feliz tarde, que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Nos vemos. Bendiciones.